Buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo soy Raquel López del área de formación de la Cámara de Comercio Alemana. Celebramos esta masterclass en el marco de nuestro proyecto de formación dual 2+1 Big Data, una clase dirigida a los alumnos de este programa, pero que hemos querido abrir también a otras personas interesadas en este tema. El programa 2+1 Big Data es un curso de especialización para alumnos que han finalizado la formación profesional superior española. Se imparte en formato dual, es decir, tanto en la escuela como en la empresa al mismo tiempo, y en alternancia semanal, en el que los alumnos adquieren las competencias necesarias para obtener el título del sistema educativo alemán técnico en análisis de datos y procesos. Con nosotros va a estar también el coordinador del programa, Christian Amsberg, que comoderará al final vuestras preguntas. Esta masterclass, como digo, es parte de la formación de estos alumnos, pero de la que el público asistente sabemos que puede sacar también un gran beneficio gracias a la calidad del ponente que hoy la imparte. Aridani Ruano, que es el tutor de una de las empresas participantes en el programa, Edate Consulting, es arquitecto de software con más de 15 años de experiencia. Tras 4 años de responsable de arquitectura cloud y CI/CD, es decir, Continuous Integration, Continuous Delivery, es decir, integración continua, entrega continua, para Europa Occidental en la empresa Liberty Mutual, ha vuelto al mundo de la consultoría de la mano de la empresa Edata Consulting, una empresa alemana canaria que le permite ofrecer su experiencia en nuevos desafíos. Así que bienvenido, Aridani, y cuando quieras tienes la palabra. Hola, muy buenas a todos. Comparto la cámara. Pues saludos a todos. Sí, aquí Dani Urbano. ¿Se ve mi pantalla? ¿Podéis ver el webcam o la presentación? A ver, ¿está silenciado, Aridani, o puedes hablar? A ver. Sí, ¿se me oye? Ahora, ¿no? ¿Ahora? Vale. Perfecto, pues comparto la pantalla correcta y vemos la presentación, ¿verdad? Vale. Sí. Pues nada, vamos a comenzar la presentación, esta clase sobre un caso real de Perfecto, pues la vemos muy bien. Solamente recordar al público que a través del chat pueden hacernos preguntas, que Aridani tendrá mucho gusto en contestar posteriormente. Así que, pues nada, todo tuyo, cuando quieras. Vale, perfecto, vamos a ello. Pues nada, el objetivo de esta sesión de hoy es ofrecer a partir de un caso real, sobre todo a vosotros que estáis estudiando este tipo de técnicas y tecnologías, ver un poco cómo en un caso real podemos aplicar tanto las estrategias que hayáis visto como las propias tecnologías, cómo podemos usarlas y además combinarlas entre ellas para acabar obteniendo una producción real, ¿no? Datos que realmente aportan valor. Además, este caso que vamos a mostrar es una startup que empezó de cero, lo cual también puede ser muy útil, ya que gracias a eso vamos a poder ver cómo hacemos todo desde la nada, ¿no? No una empresa que ya tiene muchos datos, que ya puede tener un bagaje anterior, sino cómo a partir de la nada podemos sacar una solución, una arquitectura completa de Big Data, ¿no? Así que nada, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar hablando un poco de historia antigua, en realidad. Creo que es útil que empecemos viendo cómo eran las cosas antes, cómo era el mundo del análisis de datos, ¿no? Esto que se llama el BI, cómo a partir de unas necesidades acabamos llegando a toda una pata dentro del mundo del desarrollo de software, como es el BI,
y cuáles fueron los desafíos que surgieron a partir de cierto momento que nos hicieron tener que replantearnos toda la historia, que es donde nace el mundo de Big Data. Y nada, al principio, pues lo más básico. ¿Qué teníamos? Teníamos aplicaciones, teníamos personas que utilizaban aplicaciones. Por ejemplo, imaginemos el caso de un banco. Podríamos tener a un empleado de banco que tenía pues su aplicación para trabajar para actualizar las libretas, para dar de alta las nuevas cuentas, para dar de transferencias, todo más o menos como podéis imaginar ahora. Con la única diferencia de que estábamos en los años 80 y entonces probablemente esta persona estaría trabajando con una pantalla verde, sin ratón, una chaqueta con hombreras, una corbata hortera, pero aparte de eso, lo que os podéis imaginar, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que esa persona no es la única a la que le puede interesar lo que se está guardando ahí. Tenemos otro tipo de personas dentro de esa empresa que le puede interesar lo que hay en esa aplicación que gestiona cuentas de banco. Por ejemplo, a una persona de un perfil más directivo le puede interesar saber cuántas cuentas nuevas se han creado en el último mes, cuánto se ha ingresado en total, cuánto se ha sacado, el tipo de cosas que realmente no necesita la persona que use la aplicación. Puede haber también un departamento de riesgos en donde tienen que analizar posibles patrones en el uso de las cuentas bancarias que podría ser un síntoma de una estafa. Este tipo de cosas son datos muy interesantes que residen en esta aplicación, ¿no? Entonces, en realidad hay personas que necesitan acceder a los datos de esa aplicación para hacer consultas analíticas, no consultas transaccionales, que es el día a día del trabajo del banco, sino consultas para analizar qué hay en esos datos y ver qué podemos sacar de ahí. Ahí hay que tener en cuenta, claro, que la aplicación no estaba pensada para eso. La aplicación tendrá pues, su base de datos, que sería la que fuera, estamos hablando de los años 80, igual eran ficheros de texto, y sin embargo estas personas quieren hacer un tipo de consultas para lo que no estaba esto pensado. Y son consultas normalmente muy pesadas, porque a lo mejor quiero ver los datos del último año, o quiero ver los datos del último mes, pero los quiero ver por provincia de donde viven los clientes, que la aplicación no estaba pensada para eso, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos el problema de que empiezas a tirar esas consultas que pueden tardar días, que pueden tardar horas, y normalmente lo que acabas es petando la aplicación, claro. La aplicación al final no está hecha para soportar este tipo de cargas y lo normal es que al final lo acabe rompiendo y que nadie pueda, ni puedas hacer transacciones ni puedas hacer consultas analíticas. Esto evidentemente se solucionó rápido con uno de los primeros patrones que aparecen en el mundo de las consultas de datos y del BI, que es el patrón de la base de datos de reporting. Es muy sencillo, es lo que se nos hubiera ocurrido hacer a todos, ¿no? Pues vale, yo voy a coger esta base de datos que tenía mi aplicación y lo voy a multiplicar, voy a hacer una copia exacta, que a lo mejor, como no tengo una necesidad de actualización de datos cada hora, lo puedo hacer por las noches. Todas las noches, cuando al fin y al cabo el banco está parado, yo cojo, copio mis datos y me hago mi base de datos de reporting. Y esa base de datos de reporting es para hacer consultas, las consultas que necesiten los usuarios que quieran hacer análisis sobre esos datos, ¿no? Así, pues todo el mundo feliz, todo el mundo contento, la aplicación ya no se cae, ya puedo hacer mis consultas y todo va mucho mejor, ¿no? Claro, esto no resuelve todo el problema, porque si nos ponemos a pensar, algunas de las consultas analíticas que teníamos que hacer no son solo contra una aplicación. Imaginaos que una persona financiera quiere ver los gastos de un departamento y para eso tiene que mirar tanto datos que aparezcan en esta aplicación como a lo mejor para ver los gastos, los datos de salarios de los empleados. Pero los datos de salarios de los empleados en realidad están en otra aplicación. Entonces, para poder hacer su consulta analítica, lo que necesita esta persona es ir a dos aplicaciones, ¿no? Tiene que ya agregar los datos de distintas aplicaciones. Entonces ya empezamos con el problema. Las dos aplicaciones no tienen ni por qué estar juntas. Pueden no tener ni la misma tecnología de base de datos. Hay mil motivos que hacían que esta consulta no sea nada fácil de hacer, ¿no? Que sea un dolor hacerla. Entonces, cuando ya pasamos ya al primer patrón ya serio en el mundo del análisis de datos, ¿no?
¿Qué se pensó para solucionar esto? Hombre, pues lo que estaría bien es tener una base de datos única, una visión única, estratégica de todos los datos de todos mis aplicativos, de todos los datos de los que yo tengo propiedad, ¿no? Entonces, yo tengo todas mis aplicaciones los cargo en una base de datos centralizada que se llama un Data Warehouse, es un poco lo de menos para el objetivo de hoy, y ahí en este Data Warehouse cargaba todos los datos de todos mis aplicativos, ¿no? En una visión única, una visión estratégica, una visión pensada para ser explotada, además, no una copia exacta de cómo estaba en la aplicación, pensado para ser explotado para consultas analíticas. Y con esto, claro, ya la situación mejoraba muchísimo. Aún así se le puede dar una vuelta de tuerca, ¿no? Que fue lo que se le dio. Porque claro, sí es cierto que cada una de las personas que tienen que estar aquí no necesitan exactamente la misma visión de los datos. La persona que quiere un informe financiero probablemente quiera ver la información, a lo mejor agregada por mes, o le interesa la información real de gastos e ingresos, mientras que a la persona de riesgos, como decía antes, a lo mejor lo que le interesa es una visión más orientada a uso de clientes, a tipos de alarmas con distintos tipos de patrones de acceso a las cuentas bancarias. Pues claro, cada uno requería una visión distinta, sin embargo el Data Warehouse ofrece siempre la misma visión de los datos, ¿no? Entonces ya damos la última vuelta de tuerca al modelo y creamos el concepto que se llamaba de Data Mart. No es más que yo voy a mi base de datos estratégicos y creo una visión personalizada normalmente para cada área de negocio. Y si lo necesito, siempre puedo acceder al Data Warehouse para hacer mi Data Science, mi Data Mining, lo que sea. Pero una vez tengo, ya digo, para necesidades de reporting, tengo una base de datos personalizada para cada departamento, ¿no? Y así resumimos de un plumazo, ¿no? Todo lo que viene siendo y todavía sigue siendo el mundo del DI, de la inteligencia de datos para empresas, ¿no? Este modelo que funcionó tan bien, aunque si lo pensamos tiene algunas cosas que nos podrían chirriar, ¿no? Por ejemplo, esta carga de aquí, este proceso de aquí, que coge los datos de todas las aplicaciones y lo carga en esta base de datos únicos, suena peliagudo, suena pesado, ¿no? Suena que hacer esto no es fácil de hacer. Estos son los famosos ETLs, ¿no? Extraemos los datos de la aplicación, los transformamos a este modelo único, estratégico, y que se supone que tiene que poder dar servicio a todas las necesidades y lo cargamos, ¿no? Proceso que, claro, pues normalmente pasaba lo que pasaba, ¿no? Que tardaba y tarda días, normalmente después que puedes lanzar un fin de semana o uno mensual que puede tardar muchísimo, para ser el cierre del mes, etc. Y claro, esto era ya uno de los puntos que cojeaba aquí. Además, pensar, las personas que están leyendo de los datamarts tienen que esperar a que termine todo este proceso para ver sus datos. Y a lo mejor este proceso está tardando porque está descargando los datos que le interesan al de financiero. Y el de riesgo dirá, pero si los míos son muy facilitos, ¿por qué no me lo das ya? Pues porque tienes que esperar que todo este súper proceso termine de procesar y de escribir en el Data Warehouse. Aún así, las técnicas, sobre todo la filosofía, la mentalidad que hizo llegar a este tipo de arquitectura no está equivocada, a pesar de que a veces los profetas del Big Data intenten vender un poco como que venía a sustituir todo esto, para nada. Esto sigue siendo un modelo válido, sobre todo los conceptos de yo tengo datos de origen y necesito cargarlos de manera fácilmente consumibles para los usuarios finales. El modelo sigue existiendo. Lo que ocurre es que a partir de cierto momento ocurrieron ciertas cosas que hicieron que la manera, sobre todo las tecnologías que se usaban para aplicar este patrón, se pusieran en desafío, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue ya a segunda mitad de los 90, ocurrió que llegó Internet. Internet existía de antes. Llegó la popularización de Internet. Y esto cambió completamente la foto en la cual nosotros trabajábamos con nuestros datos. ¿Por qué? Por dos motivos. Por un lado, tenemos empresas que son puramente tecnológicas, empresas que viven en Internet.
Podemos hablar de un Amazon, podemos hablar de un Google, un Yahoo en aquella época, empresas que vivían en Internet. Por lo tanto, la manera en la que entendían el mundo del dato no tiene nada que ver con las empresas tradicionales. Y aparte, no solo eso, aparte las empresas tradicionales también entraron en Internet. Y todo el mundo, los potenciales clientes, estaban en Internet. Entonces, eso hizo que cambiase la foto completamente y que hiciese que la manera en la que analizábamos los datos anteriormente no fuese del todo válida, se le empezaron a ver las posturas. ¿Qué fue lo que cambió? Pues lo que cambió desde el punto de vista de los datos, pues lo resumo en estos 3 puntos. Por un lado, cambiaron las fuentes de datos, cambió cómo los datos nos llegaban. Anteriormente, claro, en el modelo anterior que enseñábamos, todo estaba dentro de la empresa. Normalmente, incluso aunque no fueran las mismas tecnologías, tú eras el dueño del dato en todos los casos. Incluso siendo tú el dueño del dato, tú podías orientar tu manera de hacer las cosas a que esos datos luego fueran fácilmente consumibles por la parte analítica. Por ejemplo, podías hacer que todas tus aplicaciones corrieran sobre el mismo motor de base de datos, en tu Oracle, en tu MySQL, lo que fuera. Eso evidentemente va a simplificar mucho ese proceso de ETL, porque todas están corriendo en la misma tecnología, ¿no? Cosas como estas se hacían antes, pero con Internet esto ya no vale, ya no es así. Con Internet, para empezar, tú tienes fuentes de datos múltiples, tú vas a sacar datos de cualquier lado. Una empresa quiere sacar datos para hacer un estudio de marketing o para ver cuál es su imagen de marca, de tweets de Twitter, es un ejemplo típico que se suele poner en este mundo, ¿no? O cuáles son los posts que nos publican sobre nosotros en Facebook. Pues ahí ya estamos teniendo una manera de consumir los datos que no tiene nada que ver a cómo se hacía antes, porque ahora los datos están fuera. No solo son los datos que tenemos dentro, también son los datos que tenemos fuera. Esto cambia mucho la foto, como digo, no solamente por la tecnología con la que te conectas a esos datos o el formato en el que están. Claro, estos datos pueden ser desde un JSON que nos viene por una BIRES hasta un XML que nos viene de una llamada de servicio SOAP. Los datos pueden venir de un montón de fuentes distintas, pero que además esas fuentes no tienen ni siquiera la misma validez, porque ahora tienes a 1000 personas publicando datos y cada uno puede mostrar una foto distinta de lo mismo y tú tienes que saber discernir qué datos son correctos, qué datos no son tan correctos. Claro, la selva en la que se convierten los datos en Internet nos hace tener que ver las cosas de una manera distinta. Evidentemente, y por eso Big Data se llama Big Data, otro cambio importantísimo es la cantidad de datos. Entre los 90 y la primera década del 2000 pasamos de los megas a los gigas, a los teras en nada. Aquí siempre se habla de ejemplos clásicos, ¿no? Como Twitter, que hablaba antes. Twitter creo que al día, o Facebook, perdón, Facebook al día creo que tiene 1 millón de gigas procesados, son 4 petabytes al día de datos, ¿no? Es lo que al día genera como datos nuevos. Haceros una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Twitter, creo que también, solo en texto de nuevos tweets, estamos hablando de cientos de gigas, solo en texto. Los tweets ya sabéis que tienen mucho más. Y aparte, Twitter tiene muchísimas más cosas como los likes, etcétera. Solo en texto de nuevos tweets estamos hablando de cientos de gigas al día, ¿no? Entonces, ya no nos vale con las tecnologías de ETL que teníamos antiguamente para procesar todos estos grandes volúmenes. Y el otro cambio también dado por el mundo de Internet, es el tiempo. Ahora las cosas tienen que intentar ser lo más real time que se pueda. Aquí, como siempre, real time, cuidado con real time, porque real time, ¿qué significa? Real time no existe. Real time son los padres. El real time, muy poquitas empresas, muy poquitas personas tienen una auténtica necesidad de tener los datos en el momento en el que ocurren. La mayor parte de los casos, minutos, horas, vale. Es una cosa que estaría bien que tuviese siempre en cuenta a la hora de hablar de real time. Cuidado con ese concepto, porque a veces puede darnos una exigencia que no es real. Hay que tener siempre cuidado. Pero sí es verdad que antiguamente un proceso que se ejecutaba una vez a la semana o incluso una vez al mes, ahora ya no nos vale. Entre otras cosas porque en Internet las cosas van muy rápido. Ahora todo el mundo está conectado. Ahora la competencia va a poder tomar decisiones
que afectan a lo que va a ocurrir en la siguiente hora o en el siguiente día. Eso antiguamente las cosas se podían tomar con mucho más calma. Las campañas de marketing se hacían con meses de antelación. Ahora ya hay que tomar decisiones más sobre la marcha. Y eso fue lo otro que también cambió muchísimo con respecto a cómo existía antes, ¿no? Y un poco estos tres principios son, en mi opinión, los que definen qué es Big Data. ¿Qué es Big Data cuando hablamos de Big Data? ¿De qué estamos hablando? Pues normalmente estamos hablando de datos que cumplen algunas o todas de estas características. El nombre de Big Data, como podéis ver por lo que acabo de contar, tampoco es el nombre mejor escogido. La verdad que en nuestro sector no se lo suele dar bien eso de escoger nombre. Big Data, en mi opinión, es un nombre mal dado. El único nombre peor que el de Big Data es el de microservicios. Hay que tener en cuenta que, como hemos hablado, Big Data se podría haber llamado Fast Data perfectamente, porque no va tanto solo sobre la cantidad, el tamaño de los datos, también va sobre la velocidad con lo que los consultas, o incluso datos variados, porque también para la heterogeneidad de los fuentes de datos de los que hablábamos, ¿no? Pero bueno, Big Data es el nombre que encajó en su momento, un nombre que cada vez se está quizás utilizando menos. ¿Por qué? Porque como dije antes, Big Data no viene a sustituir lo que se hacía antes, viene simplemente a mejorar lo que se hacía antes. Entonces, en el fondo, lo que hacemos con Big Data sigue siendo analítica de datos, sigue siendo ciencia de datos, sigue siendo BI. Es decir, podríamos seguir utilizando los nombres que se han utilizado siempre. Es simplemente un tipo de técnicas que vienen a mejorar lo que siempre hemos hecho, ¿no? Y nada, otro tema que también suelo utilizar para definir el mundo del Big Data son las 6 V, ¿no? Se suele ver mucho por ahí las 6 o las 7 V o las 5 V. Aquí cada uno pone la cantidad de V que le da la gana. Al final, incluso el idioma inglés es rico para crear nuevas palabras. Y nada, pues no me suele gustar mucho la definición en base a V, aunque la veréis mucho por ahí, porque en el fondo, en mi opinión, todas las V que se os ocurran lo que hacen es resumir estos tres principios. La heterogeneidad de la fuente de datos, el tamaño, la cantidad de datos y la velocidad con la que tenemos que procesarlo. Todas las V en el fondo se pueden resumir en estos tres puntos. Pues nada, como decía, este es el tipo de desafíos que el uso de Internet nos trajo a la hora de analizar datos, ¿no? Y entonces hablemos cuál es la solución que se plantea para esto. Pues nada, pues lo primero es nuevas maneras de hacer el software. Eso es lo principal. Ya no podemos hacer el software como lo hacíamos antes. Tenemos que buscar maneras en las que el software se haga de manera más efectiva para esto. Y el principal principio que se usó para esto es uno clásico que se lleva usando toda la vida en el mundo del desarrollo de software, que es el de divide y vencerás. Coge tu problema, parte los pedazos pequeñitos y resuelve cada paso pequeñito por separado. Básicamente en eso consiste la clave de casi todos los principios que hay por detrás del mundo del Big Data. Divide y vencerás. Y esto, sobre todo, basado en una de las maneras de hacer esta estrategia, que es la computación distribuida. Es decir, hacer que, si yo tengo que hacer un proceso de cómputo de datos o de lo que sea, en vez de hacerlo todo en mi ordenador, en una máquina, por muy potente que sea, lo ejecuto en muchos ordenadores que están en la red en paralelo y cada uno hace esa parte del proceso. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos un fichero, por simplificar, un fichero CSV de, digamos, 500 gigas. Un CSV de 500 gigas que alguien nos ha pasado y que tenemos que hacer un proceso sobre él. Por ejemplo, calcular la fila que tenga una de las columnas con el valor más grande o la media en el valor promedio de una columna en particular que es numérica, ¿no? Claro, 500 gigas en un CSV, recorrerlo, pues no lo podemos imaginar, ¿no? Ir fila por fila, 500 gigas, se nos puede ir la vida ahí, ¿no? Si lo hacemos todo en nuestro ordenador, por muy potente que ese ordenador sea, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo, pero utilizando computación distribuida, podría ser. Primero, cogemos el ficherito, no cambió, cogemos el ficherito y lo partimos en cachitos, lo partimos en pedazos, muchos más pequeños, y cada uno de esos pedazos los distribuimos en distintos ordenadores que están conectados en la red. Cogemos y lo ponemos en un montón de ordenadores distintos.
Esto así dicho suena fácil, pero claro, hay que tener en cuenta un montón de cosas. ¿Qué pasa si se me cae uno de los ordenadores? ¿Ese cachito lo perdí para siempre? No, pues entonces lo que hago es que tengo cada cachito replicado en varios ordenadores para asegurarme que no lo voy a perder, ¿no? Pero básicamente se resume en esto. Cojo mi fichero, lo parto en cachitos y lo pongo en un montón de ordenadores. Luego, ¿qué ocurre? Que gracias a eso yo puedo coger y cada uno de esos cachitos dentro de ese ordenador puedo poner un proceso que hace lo que sea que tenga que hacer, buscar la media de una columna, sumar los valores de una columna y hacerlo por cada cachito. Claro, cada cachito tarda mucho menos y cada proceso se va a ejecutar al mismo tiempo que todos los demás, cada uno en su ordenador. Entonces, cuanto más partido lo tenga y más ordenadores tenga, más rápido va a ir. Porque el proceso completo va a tardar lo que tarde de todos estos, el que por lo que sea el más lento. Pero ya no es la suma de los 500 gigas. Si cada cachito mide 5 megas, pues imaginaos lo que estamos ahorrando de tiempo. Si lo tenemos dividido en 1000 ordenadores, pues estamos recortando por 1000 el tiempo en el que tratamos de ejecutarlo. Pues entonces en cada pedacito ejecutamos y luego, para terminar, claro, pues cada cachito va a sacar el resultado de esa parte. Pues tenemos que agregar los resultados de cada uno de esos cachos y en un nuevo proceso sacamos el resultado final. Es decir, gracias a la computación distribuida hemos conseguido reducir el tiempo en una cantidad enorme y utilizando hardware, que eso también es otra diferencia, hardware que no es muy caro, porque cada proceso en sí no es muy pesado. Entonces, cada uno de estos ordenadores no tiene que ser un ordenador muy potente. Antiguamente se intentaban resolver este tipo de cosas un poco a la brava, un poco ahí a mataleón. Tú ponías ahí un superordenador y si no te daba, le metes más CPU, le metes más RAM y eso no es muy correcto. Eso al final no escala porque tú puedes tener esa super máquina para un proceso que ejecutas una vez al día y el resto del día lo tienes muerto de risa. Sin embargo, con esto puedes tener tantas máquinas como necesites en tu momento, ¿no? Esto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de mantenimiento, pues resuelve muchos problemas. Tiene otro, y es que la computación distribuida es uno de los problemas más complejos en el mundo de la informática. Tienes que tener eso en cuenta también. Esto que estoy hablando de hacer un proceso que se ejecute para cada parte, pero luego otro que junte los de todas las partes y los devuelva, no es tan sencillo como parece. Evidentemente tienes muchos ordenadores en la red y como dije antes, tienes que resolver que esto no se caiga, tienes que resolver que todos estos nodos estén siempre disponibles y que la información no se pierda. Es decir, hay una serie de desafíos muy complejos en el mundo de la computación distribuida, pero sus ventajas con muchísimo superan las desventajas, ¿no? Pues este es básicamente el principio. Casi todas las tecnologías que veamos en el mundo del Big Data, en el fondo están basados en esta manera de hacer el procesado de datos a bajo nivel, ¿no? Todo esto nació en Google. Un poco de la historia del Big Data es un poco la historia de cómo Google cambió el mundo allá a finales de los 90. Google presentó en el 2003 y en el 2004 presentó 2 papers en el que describía cómo resolvían ellos el tema de los datos, ¿no? Y esos papers son el paper de GFS, Google File System, y el de MapReduce. Básicamente, con el de Google File System contamos cómo hacer esto, cómo hacer lo de partir un fichero en cachitos y distribuir esos cachitos en la red, y pero que a la vez sea seguro, que no se pierda, etc. Y MapReduce describía un framework, una manera, que quizás no sea la mejor a día de hoy, pero una manera de poder hacer esta computación distribuida en cada cachito, en cada ordenador, y luego al final juntarlos todos. Es decir, que todo esto lo inventó, lo distribuyó Google allá por el 2003-2004. Basado en estos papers, empleados de Yahoo crearon Hadoop, que puede que lo hayáis visto en el curso. Hicieron Hadoop y Hadoop es básicamente la plataforma de Big Data que debería decir que inventó, la palabra Big Data. Y aquí fue con lo que empezó todo, ¿no? Esta es la primera de las soluciones que se ofrecieron a estos retos que comentaba anteriormente, ¿no? La siguiente es cómo resuelvo el problema de los datos en tiempo real, cómo resuelvo
Algo que ya no es como antes, que eran datos estáticos, que yo tenía mis bases de datos y que necesitaba consultar una vez a la semana o una vez al día. Ahora estamos hablando de datos que son eventos que van en tiempo real, que van volando, que van llegando, sobre los que tengo que reaccionar sobre la marcha, ¿no? Es el mundo del procesado de eventos en tiempo real. Para esto la solución que se creó fue el procesamiento de streams. Es un tema súper interesante, pero no voy a entrar mucho en ello, desgraciadamente, pues sí que es tema para otra charla separada, cómo funcionan los sistemas de stream. Básicamente, si lo pensamos, no es muy distinto al stream de media que conocemos, como puede ser un YouTube o un Twitch. En el fondo, el concepto es el mismo. Yo tengo un stream, que puede ser una sucesión de datos que van en línea, y tengo eventos que van ocurriendo, y tengo a personas que están interesadas en esos datos. Pero la persona las quiere ver, como ocurre exactamente en un vídeo de YouTube, que es un muy buen ejemplo de cómo funciona un stream. Cada uno está viendo el vídeo en su punto, no está todo el mundo viéndolo al mismo momento. Y cada uno puede rebobinar, ir para atrás, mientras que otros están adelante. Uno puede estar en un stream en directo, son más Twitch, no puede estar ahí conectado a lo que se está haciendo siempre en el último momento y está siempre recibiendo los últimos datos más actualizados, ¿no? Pues en el fondo el mundo del data streaming es lo mismo. Yo envío en un stream todas las actualizaciones de datos que ocurren en mi sistema, si doy la fuente de datos, y los suscriptores que están ahí pueden ver los datos de la manera que quieran. Uno puede ver una ventana de datos más grande o de una ventana de datos más pequeño, uno puede estar a la última, otro no. Y gracias a este tipo de tecnologías, siendo lo más importante de ellas, como sabemos, Kafka, está nacido en LinkedIn, gracias a esto podemos hacer este procesado de datos en tiempo real. Y luego el tercer punto que nos permitió solucionar todo este tipo de problemas que estábamos teniendo con el mundo de Internet, nació del propio Internet. El propio Internet nos dio una solución, que es el mundo del cloud, el mundo de las tecnologías cloud. Claro, esto que acabo de contar no es fácil, hacerme caso. O sea, esto, imaginaos lo que es para una empresa. Claro, una empresa que es nativa de digital, como puede ser Facebook, como puede ser Google, se puede permitir montar un pivote, como acabo de contar antes, de un fichero partido en 1000 ordenadores distintos y tal. Pero un banco, una empresa de seguro, una startup, no hablamos ya de una startup que acaba de empezar, no tiene ni el conocimiento, ni el dinero, ni la fuerza para poder implementar un sistema de estos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede cualquiera tener acceso a este tipo de tecnologías? Pues ahí vino el mundo del cloud, ¿no? Liderado principalmente por otra de estas empresas que nació en el mundo de Internet, que es Amazon, y que nos ofrecieron precisamente esto. Es decir, nos ofrecieron una manera de poder tener acceso a todas estas tecnologías sin tener que preocuparnos por los problemas tecnológicos de mantenimiento, de montaje, incluso de coste que hay por detrás. ¿Por qué? Eso se encarga la nube. Y la nube, la tecnología de nube, y ellos nos lo repercuten a nosotros solo por uso. Si usas la tecnología en nube, pagas por ella. No la usas, no pagas. Entonces, el mundo del cloud fue el que democratizó el mundo del Big Data, permitió a todo el mundo poder acceder. Tened en cuenta que todo lo que acabo de contar antes es lo que nos da Amazon como un servicio. Cada vez que subís un fichero a S3, lo que hace Amazon por debajo, que tú no lo veas, es coger ese fichero, partirlo en cachitos y cada uno de esos cachitos los pone en distintos ordenadores. Tal cual acabo de contar antes con el Google File System, es lo que hace S3 por debajo. Cada vez que ejecutáis una query usando Athena, lo que está ocurriendo es un proceso que sigue los principios de MapReduce. Tú coges tu query que te has programado en SQL, eso se pasa a un motor que se llama Presto, que se desarrolló en Facebook, que es lo que Amazon lo tiene montado en sus ordenadores. Ese proceso lo que hace es que coge esa query analiza cuál es la mejor manera de poder resolverla ejecutando mini procesos en cada uno de estos ordenadores en donde está el fichero partido, lo ejecuto, lo acumulo y devuelvo el resultado como si fuera un SQL normal y corriente. Pero por debajo lo que está haciendo Athena son los mismos principios que veíamos en el MapReduce que definía Google. Entonces, todo eso que es muy complicado de montar, y hacerme caso, es muy complicado de montar un sistema Hadoop que tenga por debajo Presto para ejecutar todo esto, es muy difícil de gestionar. Pues Amazon lo hace por ti. Y Amazon te cobra por lo mucho que lo uses. En el caso de Athena, te cobra
por la cantidad de datos que haya escaneado en la query. En el caso de S3, te cobra por la cantidad de veces que accedas a S3 y por el tamaño de los datos que tengas en S3. O sea, si tú no usas S3, a lo mejor no te cobra. Si lo usas, te cobra por lo mucho que lo uses. Entonces, es una solución perfecta para todas aquellas empresas que no son nativas tecnológicas, pero quieren tener acceso a todo este tipo de soluciones. Y con eso terminamos la introducción histórica. Pasemos entonces ya, por fin, a la chicha, al caso real, ¿no? Vamos a empezar a hablar de esta startup que necesitaba montar una arquitectura de análisis de datos. ¿Cuál era el caso de uso? El caso de uso es datos estadísticos deportivos. En nuestro caso a día de hoy son eminentemente fútbol. Nuestro sistema está preparado para más tipos de datos, más deportes, pero a día de hoy lo que estamos usando son datos futbolísticos. Esto fue una startup que era gente con mucho conocimiento en el mundo del deporte, gente que estaba metido en este mundo, que además también tenían conocimiento en temas estadísticos, etcétera. Esa gente la verdad que tiene bastante fuerza en esa parte. Y tenían una idea para montar una plataforma que ofreciese servicios de estadísticas deportivas a los potenciales clientes. Nos contactaron a nosotros para poder hacer todo el stack tecnológico de esta plataforma. Pues vamos a empezar a hablar sobre ella. Primero, los datos. ¿Cómo son? ¿Cómo son los datos que tenemos? Pues los datos que tenemos son, como decía, datos estadísticos deportivos. Básicamente los datos son de tres tipos. Por un lado tenemos datos históricos. Tenemos nuestra base de datos almacenados, todas las estadísticas de todos los partidos de fútbol que hemos podido acumular desde hoy hasta el 2009, si no me equivoco. 10 años en el momento en el que empezamos el proyecto, que empezamos en 2019. ¿Qué tipo de datos históricos? Pues datos estadísticos sobre lo más típico, cómo quedó el partido, cuántas faltas hubo, cuántos corners, cuántos fueras de juego, cuántas jugadas peligrosas, cuántos goles, quién metió los goles, quién fue el árbitro, dónde se jugó, qué temperatura hizo, todo ese tipo de datos los tenemos almacenados en los datos históricos que llamamos generales. Luego también están los datos detallados, que son todavía más abajo de detalle, minuto a minuto. Para cada minuto, ¿cuántos de estos eventos hubo? En el minuto 34 del Alavés Villarreal del año 2014, en el minuto 34 hubo una falta, 2 ataques peligrosos a favor del Villarreal, etcétera, etcétera. Y luego además tenemos otro nivel más bajo todavía de granularidad, que es evento por evento. Es decir, cada vez que ocurre una falta, tenemos una fila en nuestra base de datos que dice hubo una falta, minuto X, y el balón está posicionado en esta área del campo. O sea, todo lo detallado, pues somos capaces de llegar. Estos son los datos históricos. Luego también tenemos datos en tiempo real, que analizamos a partir de otros proveedores que nos ofrecen este tipo de datos. Estamos siempre en directo, recibiendo información sobre lo que está ocurriendo en los eventos. Y también tenemos datos a futuro, que son mucho más sencillos, que son simplemente los partidos que se van a jugar a futuro y todo lo que podemos tener sobre ese partido. Básicamente es la fecha en la que se juega, el árbitro cuando se sepa quién pasa el árbitro, la localización, ese tipo de información que podemos tener a priori de un partido. Vale, ¿y qué hacemos con esos datos? Pues con esos datos básicamente lo que hacemos es análisis. Analizamos esos datos para sacar resultados de dos tipos. Evaluativos, es decir, analizamos el rendimiento de, por ejemplo, un equipo, qué tal lo ha hecho un jugador, qué tal lo ha hecho un equipo, y predictivos, es decir, para partidos a futuro intentamos predecir, esto no es para ganar la quiniela. Esto que estoy diciendo puede sonar a eso, pero ni cerca de eso no existe, para que lo tengáis en cuenta, lo digo porque cuando empezamos esto todos pensamos en eso, pero no llega tanto. Lo que sí podemos predecir es cuánto de bueno es, por ejemplo, el equipo de casa con respecto al equipo de fuera, eso sí, y hacer una predicción de cuánto puede ser. Podemos hacer una predicción a nivel de estadísticas particulares, de cuántas faltas creemos que van a ocurrir en la primera parte. Son un tipo de información que puede ser muy útil en base a toda la información que tenemos de los partidos
previamente, ¿no? Eso es lo que hacemos con los datos. Vale. Y ahora vamos a ver estos datos desde un punto de vista más técnico, ¿no? ¿Cómo nos llegan estos datos? Pues estos datos nos llegan de distintas fuentes. Tenemos muchos proveedores de datos que nos ofrecen datos. Resumiendo, básicamente tenemos por un lado APIs web. Las APIs web pueden ser REST o pueden ser RPC, pero son APIs que nos conectamos por HTTP y nos devuelven datos. También tenemos algún proveedor que lo que nos ha dado es un acceso directo a base de datos. Hablando de los datos heterogéneos que hablaba antes, tú puedes esperar cualquier cosa. Esto nos da directamente una conexión a base de datos, nos conectamos y tiramos fuera. Y luego tenemos un socket o varios sockets TCPs para los proveedores que nos ofrecen datos en tiempo real. O sea, pues, como un proceso que se enchufa a un puerto TCP y por ahí el proveedor nos envía datos, y a nosotros nos entran y esos TCP vienen por un protocolo que es propio del proveedor, además, no es ningún protocolo estándar. Cogemos esos bytes que nos entran y nosotros en base a eso tenemos que construir un objeto con significado. Vale. Y hablando de volumetría, pues nada, a día de hoy nuestra base de datos histórica, que es la pieza más grande de nuestro sistema, tiene algo menos de 1 tera, si estamos hablando de delicado, pero tampoco estamos hablando de una cosa exagerada, estamos hablando de algo menos de 1 tera de datos, y nuestra parte online de datos en tiempo real, calculamos que a día de hoy, esa es la parte que está funcionando y sin problemas, pero todavía estamos en fase de prueba, así que no estamos analizando mucho a la vez, pero nuestra previsión es que podamos tener un nivel de 1000 eventos por segundo, dependiendo del número de partidos que estén en vivo en un momento, ¿no? 1000 eventos por segundo, que no está mal, que tampoco es una super exageración, pero no está nada mal. Vale, vamos a entrar un poco en cómo tenemos esto montado, ¿no? Esto es un diagrama de arquitectura a muy alto nivel, no quiero tampoco perder mucho el tiempo en este. Aquí lo que podemos ver son las piezas, todos los distintos módulos que hemos tenido que desarrollar para tener esta solución. Por un lado tenemos los proveedores de datos y tenemos dos grandes áreas separadas. Esto sigue un tipo de arquitectura que se suele llamar arquitectura de tipo lambda, no otro nombre que tampoco está muy bien escogido, que básicamente son arquitecturas en las que analizan los datos con dos tuberías distintas, con dos áreas distintas, lo que se llama el área caliente y el área fría. El área fría son datos que procesan en batch, que procesan en procesos pesados, que haces a lo mejor una vez al día o una vez a la hora, que no es real time, donde tienes un gran volumen de datos, ahí es donde tenemos toda nuestra gran base de datos histórica, en el área fría, y ahí tiramos unas queries pesadísimas que pueden tardar minutos, que lo cual para tecnología de Big Data es bastante, es mucho, es lento, claro. Y por otro lado, esa es el área fría, que sería esta parte de aquí, y luego tenemos el área caliente, que es en la que analizamos datos en tiempo real. Normalmente aquí estamos hablando de soluciones de streaming, ¿no? Como hablábamos antes. Ahí entran los datos al momento y tenemos que reaccionar al momento, encontrar patrones que nos interesen y reaccionar a ellos. Esa es el área caliente. Área caliente, área fría. Tecnologías lambda, arquitecturas lambda, perdón, en la que separamos nuestro proceso de datos en dos áreas. Y nada, básicamente tampoco voy a entrar mucho porque luego lo veremos un poco también cuando lo veamos implementado, ¿no? Pero básicamente guardamos nuestros datos en la base de datos histórica, estos datos luego se analizan por nuestros analistas de datos y a partir de los modelos estadísticos que ellos crean, hacemos análisis en tiempo real también para los eventos que entran y ofrecemos estos datos a nuestros clientes a través de una capa de servicio. De todo lo que hay aquí, está todo implementado, todas estas cajitas verdes, todos estos sistemas están implementados, excepto el de Machine Learning, que será uno de los que entraremos en breve cuando terminemos la parte de tiempo real, que bueno, que hemos hecho algo de Machine Learning, hemos hecho alguna prueba de concepto y la realidad, como decía, que tenemos a gente que controla mucho de estos temas, entonces sus modelos manuales, sus modelos humanos, las pruebas que hemos hecho muy por encima de Machine Learning no los superan. Y es que al final Machine Learning está muy bien, sobre todo cuando estás en terreno que desconoces, los que no sabes muy bien cómo funciona, no sabes muy bien cuál es la relación entre los parámetros, o cuando eres un negado en el mundo de la estadística, como me ocurre a mí, si eres como yo, que apenas que no pasas de la moda, la mediana y la media, si eres como yo, que más que de Pareto eres de Paleto, pues entonces Machine Learning está aquí, también. Pues pasemos un poco a
a la implementación real. Este es un diagrama de arquitectura más tecnológico. Aquí sí que hablamos de las tecnologías que utilizamos, que me gusta más. Este es uno de los diagramas de los que estoy muy orgulloso en mi vida, porque hicimos en el principio del 2019, si no me equivoco, no, más tarde, finales del 2019, de hecho, y es un diagrama de arquitectura que a día de hoy prácticamente sin cambiar sigue siendo verdad, lo cual para mí me parece algo que no suele ocurrir. Básicamente el trabajo de un arquitecto es decir mentiras, es decir, cómo hacer cosas que luego en el mundo, que luego cuando se van a hacer de verdad, desgraciadamente la realidad te obliga a hacer las cosas de manera distinta como lo pintaste 2 años antes. Este diagrama, sin embargo, sí es verdad que es de alto nivel, sencillito, este diagrama es prácticamente punto por punto todavía es válido. Bueno, pues nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que se suele hacer en el mundo del Big Data. A diferencia de lo que vimos en su momento con el mundo del BI clásico, eso que hablamos del ETL, aquí nosotros cogemos los datos desde nuestros proveedores, los cargamos con procesos, que este sí es verdad que no es el icono correcto porque esto es Fargate, y lo hacemos con lambdas de Amazon, luego lo veremos. Descargamos los datos y prácticamente tal cual nos vienen, los cargamos, en este caso en S3, que es el área de datos en crudo, el área de RAW. Ahí ponemos los datos tal cual nos vienen. Es decir, de primeras no hacemos ninguna transformación pesada para adaptarlos a un modelo único. Como nos vienen, los guardamos. Y ahí guardado ya quien quiera que los use para su caso particular. Entonces nadie tiene que estar esperando por otro tío que necesita una transformación concreta. En nuestro caso es verdad que solo tenemos un caso de uso para la transformación, que es guardar en esta base de datos histórica. Pues para eso tenemos unos transformadores, que son un transformador distinto por cada proveedor, que transforma los datos del formato de ese proveedor al formato de nuestra base de datos única. Entonces esto es una arquitectura típica del tipo de técnica que se llamaría ELT, a diferencia del ETL que hablaba antes, esto sería ELT. Extraigo del proveedor, lo cargo y luego al final lo transformo. Esto para cuando tienes, sobre todo, ya digo, esta heterogeneidad, pero claro, como contaba antes, cada uno de estos proveedores usa una tecnología distinta, entonces no podemos unificar estos procesos. Hay que descargar, lo guardamos aquí y luego ya lo guardamos en la base de datos. Para el consumo de estos datos usamos sobre todo Amazon, usamos sobre todo Athena, de eso hablaré luego un poco después. Y aparte también utilizamos QuickSight, porque sí que tenemos una parte, no la tenemos muy explotada, pero también tenemos una parte de reporting, con reports estáticos en los que enseñamos pues sobre todo datos predictivos a futuro de partidos, pues eso lo hemos hecho con QuickSight, donde sacamos los datos con S3, ¿no? Y todo eso lo embebemos en una aplicación web que la usan sobre todo a día de hoy nuestros propios analistas. Y luego tenemos la parte en tiempo real, para cuando se hizo este documento, pues estamos muy centrados en la parte de datos, base de datos histórica, y por eso está mucho más detallada. La parte de datos en tiempo real también tiene su vida, pero aquí no, aparte mucho más resumida. Tenemos un string de Kinesis, ese string se procesa y lo que sale de ese proceso también se pinta en la aplicación web. Bueno, vamos a entrar un poco en detalle para que veáis, yo creo que esta es la parte que más os debería interesar, que veáis cómo utilizamos las tecnologías de Amazon para poder hacer estos procesos de descarga y transformación. Aquí vais a ver un poco los nombres de las cosas que habéis visto en lo que estáis haciendo en el curso, ¿no? Vale, para descargar datos hay que tener en cuenta que para descargarnos los datos de la API, uno de los proveedores en particular, tienen 3 puntos de API. Por un lado, los partidos que se juegan ese día, por otro lado, las estadísticas generales del partido y por otro lado, las estadísticas detalladas del partido. Un poco, no importa qué es lo que hay en esas API, lo importante es que son 3 puntos de API distintos para consultar esto. Imaginaos lo que significaría hacerlo a lo clásico, como lo haríamos todos en nuestro ordenador. Yo voy a los partidos del día, eso me va a descargar todos los partidos del día. Con eso saco los identificadores de esos partidos, voy a las estadísticas generales. Por cada partido tengo que hacer una llamada a estadísticas generales. Y por cada partido tengo que hacer una llamada a estadísticas detalladas. Esto es un coñazo, ¿no? Entonces, mucho mejor, en vez de ejecutarlo todo junto, que imaginaos que cada una de estas URLs tarda medio segundo en ejecutarse.
si un día normal puede haber 2.000 partidos de fútbol, no es nada raro, 2.000 partidos de fútbol, por 0,5 segundos se nos va a más de media hora fácilmente descargarnos un solo día. Imaginaos cómo tuvimos que descargar el histórico de 10 años. Ahí estamos hablando de semanas y semanas de cómputo para poder descargártelo todo. Si lo haces todo de uno en uno, como lo harías si lo programaras tú normalmente en tu ordenador. Y aquí donde Amazon sale al rescate. Esta es la parte donde mejor se puede ver qué ventajas ofrece al mundo de la ingeniería de datos las tecnologías en la nube. ¿Nosotros qué tenemos? Lo tenemos todo usando lambdas de Amazon y colas de SQS. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Primero lanzamos un proceso que es el lanzador, que se mira, tú le pasas el parámetro que dice, mira, lánzame la descarga de datos históricos para hoy, o para de hoy hasta 3 días, hasta hace 3 días. Entonces, ¿qué hacemos? Por cada día que yo te diga, levanto una lambda que se va a encargar de descargarlos de ese día. Las lambdas se levantan en paralelo. De nuevo, divide y vencerá. Estamos aquí lanzando para cada día que quiero descargar un proceso por separado que se va a descargar los datos de ese día. Entonces, cada uno de estos procesos lambda se descarga los partidos de ese día, los IDs de esos partidos, y luego por cada uno de esos IDs, de nuevo, usando colas SQS, levanta una lambda distinta para cada partido, para cada uno de los endpoints de estadística. El de general y el de detallada. Entonces, si somos capaces de levantar 800 lambdas en paralelo, estamos reduciendo en 1 por 800 el tiempo de cómputo. Estamos hablando de una diferencia brutal comparado con lo que haríamos si el proceso lo hiciéramos usando tecnologías normales, que usamos en el día a día de la programación, ¿no? Por mucha potencia que tuviéramos de computación, esto es insuperable, porque esto nos bloquea. Es decir, si yo estoy aquí conectándome a la red, no estoy bloqueando a ningún otro. Como cada uno se ejecuta en un proceso distinto, en una máquina distinta, no corro el riesgo de chupar toda la memoria y matar a los demás. Es decir, esto es insuperable a la hora de conseguir esa escalabilidad, a la hora de poder ejecutar todo esto en paralelo y terminar en un momento. Entonces, ya digo, esto de aquí es uno de los puntos en los que mejor se ve la ventaja del uso de tecnologías cloud a la hora de analizar grandes volúmenes de datos, y ni siquiera estoy hablando de tecnologías nativas Big Data, excepto S3, que es donde guardamos al final. Esto de aquí es computación normal y corriente. Sin embargo, gracias a esto hemos conseguido este proceso que tardaba semanas. En realidad lo hicimos en el mundo real, porque lo hicimos hace 2 años. La base de datos, la descarga inicial de datos históricos, lo hicimos en unas pocas horas. Lo hicimos realmente en 3 días porque queríamos estar presentes, lo hicimos en horario de trabajo y no queríamos estar todo el día dándole, pero en 3 ciclos de pocas horas terminamos toda la descarga de todos los partidos históricos desde el 2009 hasta el 2020, julio. Y luego tenemos la transformación. La transformación sigue exactamente el mismo principio. Recordaréis de clase probablemente que cuando escribimos en un bucket de S3, somos capaces de levantar un evento para notificar a alguien de, oye, que alguien me ha guardado algo en esta ruta. Pues nosotros reaccionamos automáticamente a esto, y cuando alguien ha puesto algo en el área de row de estadísticas generales, lanzamos el proceso de transformación de estadísticas generales y guardamos en él. Y lo mismo para estadísticas detalladas. Entonces no tenemos que estar separando, no son 2 procesos que lanzamos a mano, ni que los lanzamos a tal hora, ni tenemos que esperar uno por el otro. Son procesos que se ejecutan de manera completamente continua. Estamos consiguiendo un paradigma completamente no bloqueante. Es decir, yo empiezo, a mí me llega que tengo que descargar un día, ese día está empezando a descargar estadísticas, incluso al mismo tiempo puedo tener otros días que todavía están empezando. Estas estadísticas se guardan en S3 y gracias a eso ya estoy transformando estos datos, al mismo tiempo que por otro lado puedo haber otros datos todavía en descarga. O sea, puedo tener a la vez todo el proceso de descarga y transformación ejecutándose en paralelo sin bloquearse unos con otros. Ya digo, esto reduce muchísimo los tiempos, ¿no? Un par de temas sobre la transformación que creo que pueden ser interesantes para vosotros, porque ese es el tipo de problemas que vais a encontrar siempre. Sobre todo cuando tenéis muchos proveedores distintos que os ofrecen los mismos tipos de datos, los partidos de fútbol. El principal de ellos es la gestión del dato maestro.
claro, si os imagináis, tenemos dos proveedores distintos que nos dan estadísticas de partidos de fútbol, cada uno evidentemente tiene su propio idea de partido. No es lo mismo para un proveedor que para otro. Uno, el Madrid-Barça es el partido 544 y para otro es el ABC 544. Entonces son partidos que no tienen nada que ver, las ligas tienen sus propias ideas, etcétera, pero claro, a nosotros no nos vale. Tenemos que unificar los datos de esos distintos proveedores, a pesar de que tienen ideas distintas, o formatos distintos, o nombres distintos. Se puede llamar Real Madrid, CF en un proveedor y solo Real Madrid en otro. Entonces tenemos que gestionar muy bien el tema de los datos maestros. Es importante que lo tengáis siempre presentes porque en el mundo real os va a ocurrir en algún momento que tengáis que hacer ingeniería de datos, tengáis que descargar datos de fuentes y almacenarlas en una base de datos unificada, un data warehouse. Nosotros en nuestro caso, siendo una startup, no fuimos a ninguna solución muy sofisticada, sino que lo hicimos por nuestra cuenta. Tenemos tablas de datos maestros en lo que tenemos, estos son los torneos, estos son los equipos, estos son los partidos. Y luego tenemos tablas en DynamoDB de relación en los que decimos, este partido con un ID único generado por nosotros, este partido es el partido 534 en el proveedor 1 y el mismo partido es el proveedor ABC 630 en el proveedor 2. Es un tema que, ya digo, hay que tenerlo en cuenta porque la verdad que ocurre siempre. Y luego también la normalización de datos. Cada partido ofrece los datos a su manera. Un clásico, como anécdota, es el tema del descuento. Los descuentos son un infierno. Tenemos un proveedor que el minuto 46 puede ser a la vez el primer minuto del descuento o sea, el primer minuto del descuento o el primer minuto de la segunda parte. O sea, es un proveedor que cuando acaba la primera parte en el minuto 48, cuando empieza la segunda parte empieza a contar de nuevo por el 46. Entonces hay 2 minutos 46, pero no tienen un campo que te indique si es primera o segunda parte. Entonces lo tenemos todo acumulado. Entonces, ese tipo de cositas son las que ocurren en el mundo real y que tenemos que tener en cuenta, tenemos que hacer algo de magia para poder normalizar esos datos y que tengan una pinta normal, ¿no? Pues eso en cuanto a lo que es el desarrollo. Ahora pasaremos a cómo explotamos estos datos, que era lo que hablaba antes de que, vale, los datos los tenemos guardados en una base de datos, ¿qué hacemos con ellos? Pues mirad, la mayor parte de las consultas las hacemos con Acina. Acina es una tecnología que evidentemente tiene a priori aparenta que es una cosa un poco limitada, puedes hacer queries muy potentes y tal, pero evidentemente no puede competir con una tecnología de data warehouse como puede ser Redshift en Amazon o como puede ser Snowflake, que es una maravilla, pero son mucho más potentes que esto. Pero sinceramente, yo siempre plantearía como primera posibilidad, no me vale con Acina. Antes de pasar a una cosa mucho más sofisticada, mucho más cara, más difícil de mantener, no me vale con Acina. En nuestro caso, sin duda, no vale con Acina. Tiramos queries, nuestro usuario de analítica tira un query contra ello a cada momento y va perfecto. Y como sabéis, Acina tiene muchísima ventaja por un lado, que tus datos los tienes en S3 y te olvidas de todo lo demás. Y por otro lado, la pasta, o sea, es baratísimo Acina. Es decir, hay que tienes que darle, nosotros pagamos por Acina, así que de hecho es el servicio por el que más pagamos, pero claro, comparado con lo que nos costaría en solución de Data Warehouse, no tiene punto de comparación. Tenemos QuickSight, como contaba, para hacer reporting, creo que eso también lo habéis visto en el curso. Y luego tenemos, que entra fuera del mundo del Big Data, una aplicación web y también tenemos servicios web que también utilizamos tecnologías de Amazon, API Gateway, etcétera, para poder ofrecer estos servicios al exterior. Vale, pues para terminar con la parte técnica, vamos a hablar del mundo del tiempo real, el mundo de la analítica en tiempo real que hacemos nosotros. Usamos Kinesis, como decíamos. Básicamente tenemos nuestros datos en tiempo real, pueden venir de distintas fuentes. TCP, que es tiempo real del todo, aquí nos llegan bytes a cada momento. Una API, que no necesitamos que sea tiempo real, podemos hacer una llamada cada minuto o cada 5 minutos. Y luego también tenemos nuestros propios modelos estadísticos, que cuando ocurren cosas en nuestros modelos, cuando detectamos ciertos patrones o eventos, también lanzamos eventos en tiempo real sobre partidos que están en directo en ese momento, ¿no? Y para eso utilizamos Kinesis y nuestros sustitutos de Kinesis a día de hoy son siempre funciones lambda, que también nos vale perfectamente. Teníamos nuestras dudas, pero sin ningún problema. A Kinesis DataStream tenemos enchufado funciones lambda. Y aquí viene una de las lecciones que sacamos nosotros de aquí. Este es el planteamiento real, pero no, el planteamiento, perdón, teórico, pero no fue el real. Al final tuvimos que acabar haciendo esto.
Es una cosa que ocurre mucho si leéis por ahí literatura y tal, a mucha gente acaba cometiendo, no es un error, no le queda más remedio acabar haciendo esto. El error está en otro lado, no aquí. No le queda más remedio que juntar sus streams en un. Nosotros, para el análisis de partidos en tiempo real, tenemos un solo stream y para saber qué tipo de evento es, tenemos que meter en el payload del evento, tenemos que meter un campito que indica este mensaje, este evento es de tipo, viene por aquí en directo, cada tipología es distinta, o es de tipo evento de modelo. Pues tenemos que hacerlo así porque al final hay una interdependencia entre los datos que ocurren en directo y el orden en el que se tienen que ejecutar, que nos han obligado a tener que hacerlo en un solo stream. Esto también es otra lección que, aunque no lo hagáis a día de hoy, no nos hará falta, es importante que lo tengáis en el fondo. Importa mucho el orden en el que tenemos que analizar los mensajes a la hora de definir cuántos streams de Kinesis vas a tener. Si tenemos un solo stream, eso sí, particionamos por partido. Cada partido sí que ejecuta sus lambdas en paralelo. Y ya terminando, pues más consideraciones ya más misceláneas. Por un lado, ¿cómo operamos esto? ¿Cómo tenemos todo esto para qué ocurre si un día se nos cae Amazon? Porque Amazon se cae, nunca se ha caído, pero se caerá. Y a veces ha tenido caídas parciales en regiones y tal. Siempre hay que tener esto en cuenta. Es una cosa que siempre tenemos que tener en la cabeza. Amazon puede fallar. Cualquier sistema en cloud puede fallar. Cualquier sistema en tus propias máquinas también puede fallar. Todo puede fallar y hay que estar preparado a ello. Nosotros para hacer esto tenemos el despliegue, que lo hacemos usando Jenkins, tenemos el despliegue multizona, es decir, todo lo que tenemos desplegado en Irlanda, que es nuestra región principal, lo tenemos replicado en la región de Frankfurt. Aunque esté parado, se esté usando, todo lo que está, y como es serverless, que es lo bueno de nuestra arquitectura, si habéis visto, estamos hablando de Lambda, estamos hablando de Dynamo, estamos hablando de S3, y no tenemos servidores levantados que nos están cobrando por tenerlo. Solo pagamos cuando usamos las cosas. Entonces, tenerlo todo montado en Frankfurt nos sale gratis, menos los datos. Pero los datos tú quieres tener un backup. Entonces, lo tenemos todo desplegado en Frankfurt por el día que no esté funcionando Irlanda. Todo esto usando la tecnología CloudFormation de Amazon, de AWS, que es una de las mayores maravillas que tiene. Y tenemos todos los datos también replicados en backup, sincronizados entre el bucket que tenemos de Irlanda y un bucket en Frankfurt. Entonces, nosotros estaremos preparados para, con un solo clic, cambiar de Irlanda a Frankfurt con un tiempo de caída relativamente mínimo. Y luego seguridad. Seguridad es un tema importantísimo también, que se suele dejar para el final, de hecho aquí está al final, pero es imprescindible tratarlo desde el principio. Cuando empecemos a trabajar en una tecnología Big Data o de lo que sea, la seguridad siempre hay que pensarla desde el principio. En nuestro caso, los principales puntos que os puedo hablar de seguridad es que, por un lado, usamos muchísimo IAM de Amazon para tener los datos perfilados, para que los datos, primero nosotros como usuarios de datos y luego los distintos procesos, Lambda, etcétera, que pueden acceder, solo puedan acceder a aquellos a los que deberían poder, solo puede ver el bucket que necesita, solo puede ver la tabla de Dynamo que necesita. Y luego el otro punto importante son los datos de encriptación de datos. Los datos siempre, en nuestro caso, están siempre encriptados por defecto. Si una tecnología de Amazon no soporta encriptación, no lo usamos. Muy importante esto también, la seguridad del dato. Encriptados tanto en reposo, es decir, cuando están guardados en S3, cuando están guardados en la tabla de Dynamo, como en movimiento, donde se mueven los datos de un punto a otro. Normalmente aquí estamos hablando de HTTPS, ¿no? De SSL, etc. Eso con respecto a la seguridad. Y ya para terminar, algo que en nuestro caso no hemos tratado, en nuestra arquitectura no era necesario, pero ojo, no quiero que olvidéis estos dos puntos, sobre todo el primero, porque ocurre y en el mundo real, al que vosotros os enfrentaréis, esto normalmente es el día a día, no solo en el mundo del dato, pero especialmente en el mundo del dato. Los temas de legislación de protección de datos son importantísimos. En nuestro caso, no guardamos datos sensibles, no guardamos la dirección y el teléfono del Benzema. Entonces, no necesitamos tener un nivel alto de protección de datos. Entonces, para nosotros no es una protección muy amplia.
Para nosotros los datos los borramos cuando tenemos demasiado y queremos borrar, pero no borramos por ningún tema de legislación. Y también otro tema que suele ser también un tema normativo, un tema legal, es el de la trazabilidad del dato. En otras empresas, sobre todo en el mundo financiero, esto sí que es bastante importante. Cuando tú dices que un cliente en un informe o en una consulta analítica dices un cliente tiene tanto dinero, tú tienes que saber por qué. Tienes que poder trazar desde el informe hasta cuál es la fuente a partir de la cual dijiste que esa persona estaba en este estado. Es decir, es importante una custodia del dato desde que sale del origen hasta que llega, una custodia de por qué en cada uno de esos pasos que has transformado, que has agregado datos de distintas fuentes, tienes que saber trazar de dónde ha venido. Esos por temas normativos puede ser, dependiendo del tipo de datos, muy importante. Se ve mucho en el mundo financiero. Ya digo, son dos puntos que en nuestro caso no aplican, pero en el mundo real sí aplican y está bien que sepáis que esto existe. Y básicamente esto era lo último que quería contar. Por mi parte, espero que, evidentemente no que lo tengáis todo en la cabeza, os hayáis quedado con todo, pero sí sobre todo con la idea de, uno, cómo llegamos al mundo de Big Data, por qué tenemos este tipo de tecnología, por qué hacemos las cosas así y no las hacemos de otra manera. Y segundo, ver cómo en una aplicación real que está produciendo, que está dando beneficios a la empresa, de cero y utilizando solamente el tipo de tecnología que estáis viendo en el curso, cómo hemos podido construir toda una plataforma que da servicio a teras de datos y información en tiempo real. Así que nada, muchas gracias y vamos a pasar a la pregunta. Pues muy bien, muchísimas gracias, Aridani. No sé si se me ve, creo que se me oye, pero la pantalla creo que se me ve en negro. No sé por qué, pero no puedo ponerla. Cristian, si quieres te puedes unir también para que, bueno, que conozca la audiencia, ya que eres el coordinador del proyecto 2+1, ¿vale? Yo creo que a ti también se te ve en negro, no sé si porque, no lo sé, no sabemos. Bueno, lo importante es que se nos oiga y que se vea a Dani. Bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo que teníamos previsto, pero yo creo que me ha merecido la pena no cortar a Dani, ¿vale? Porque todo lo que ha contado pues era muy interesante. Pero sí que podemos tener un poquito más de tiempo, si queréis, vamos por nuestra parte, no hay problema, para algunas preguntas. Yo tengo aquí alguna que te puedo ir haciendo. Has hablado de divide y vencerás. Eso significa que necesitamos un elevado hardware, un número elevado de hardware en la empresa o varios, me imagino que muchos servidores en la red. ¿No encarece esto mucho más que tener solo uno? Sí, exacto. Era un poco, y primero, perdón, sí, creo que me entusiasmaba un poco, se me fue la mano con el tiempo. Nada, encantado. No, sí, en efecto, un poco, claro, esa pregunta entiendo que vino sobre todo cuando hablaba del dividir y vencerás y de partir. Luego un poco lo que contaba, ¿no? En efecto, significa eso y eso es un problema. Hablamos de ello luego más adelante cuando hablaba de tecnologías cloud. No todo el mundo puede permitirse montar un sistema así, pero gracias al mundo cloud se ha podido democratizar este tipo de sistemas. Gracias a que ya Amazon lo hace por ti y tú solo pagas, en efecto, esto ya deja de ser un problema para las empresas. Pero, en efecto, montarte este tipo de arquitectura por tu cuenta supone un coste operacional, mantenimiento, etcétera, muy alto. Y tengo otra por aquí que dice, no sé si va en la misma línea, pero diferentes proveedores tienen sistemas distintos. ¿No se podría unificar estos sistemas? ¿Es así porque tienen intereses comerciales? ¿No se ahorraría más tiempo? Me imagino que no se ahorraría más tiempo unificando estos sistemas. Sí. Tiene truco esta pregunta, porque sí, la respuesta rápida es, evidentemente, son intereses comerciales los que hacen que una empresa como Amazon, que es quizás de las más
culpables en ese sentido, intente desarrollar las cosas siguiendo sus propios protocolos, sus propios estándares, que no se pueden llevar bien con otros estándares. Hay, por ejemplo, Microsoft, que tiene sus cosas también que no van muy bien en la nube, pero una de las cosas que hace muy bien Microsoft es que suele intentar utilizar protocolos y tecnologías estándar fuera de la nube de Microsoft para este tipo de soluciones. O sea que sí, son sobre todo intereses comerciales los que hacen que esto ocurra, pero no solo intereses comerciales, no hay que solo culpar a eso. También es verdad que, y ahí es una gran diferencia entre Amazon y Microsoft, el hecho de que Amazon desarrolle las cosas por su cuenta, sin tener que estar mirando un protocolo estándar o una tecnología ya existente, les hace poder evolucionar a una velocidad que no puede la competencia. Amazon todavía a día de hoy sigue no solamente ofreciendo el mejor catálogo de servicios, porque es el que lleva más tiempo, pero además también es el que evoluciona más rápido. Y es entre otras cosas porque las tecnologías son hechas por ellos. Entonces, les permiten evolucionarlo a su ritmo y atendiendo las necesidades. Microsoft ahí tiene algunos problemas, por ejemplo, el equivalente a Lambda, que es Function de Azure, utilizan un estándar de Apache, que como idea es muy buena, a mí me encanta esa idea, pero la implementación ya tiene los problemas que tenga la implementación de Apache. Ya tienen que adaptarse al ritmo de cambio que tenga esa comunidad. Entonces, también hay una desventaja en el hecho de querer hacerlo todo con estándares. Sobre eso hay un ejemplo que se suele utilizar mucho, ¿no? Que es el de Apple, que es el del jardín cerrado, ¿no? Tú estás en Apple y solo puedes interactuar con Apple, no te puedes ir fuera. Entonces tú ahí tienes que decidir qué es lo que te gusta. Si ese jardín está muy bien, igual es que no necesitas irte fuera, ¿no? Es decir, esto de si me voy a Amazon, estoy casado con Amazon y no me puedo ir a otro lado, es verdad, pero no es necesariamente una desventaja. Es algo que tú tienes que contrapesar entre la ventaja que tengo de estar en Amazon, que va más rápido, que funciona más rápido, y el coste que me supondría migrar a otra tecnología. Este contrapesado es un clásico de la arquitectura cloud para decidir si me quiero casar con una tecnología propietaria o si quiero utilizar una cosa generalista. Es decir, qué ventajas tengo por irme con la propietaria versus lo que me va a costar moverme a otra cosa si algún día veo que ya no me sigue valiendo. Perfecto, entendido. Cristian, no sé, ¿tienes tú alguna pregunta? Sí, O bueno, los oyentes también pueden hacer preguntas. ¿verdad? Sí, en primer lugar, muchísimas gracias porque la verdad has conseguido colocar todos los elementos de nuestro currículo de un año, tanto conceptos como tecnologías, ahí en un cuadro donde se ve realmente cómo estas tecnologías en un caso real. Y la verdad, desde la perspectiva histórica hasta lo más actual, así que, bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y también, claro, me alegro mucho porque también confirma que la relevancia, digamos, de nuestro currículo de la escuela, desde luego. Yo tendría una pregunta más, como más saliendo un poco de este caso. Estáis en Canarias, sois una empresa de consulting. No sé, el ejemplo que has dado de Big Data es para una aplicación dedicada directamente a la explotación de datos, pero a mí me interesaría un poco también vuestra visión. ¿Cómo es la relevancia del Big Data, del análisis de data, del Business Intelligence en el tejido empresarial en Canarias? Es decir, me imagino en los hoteles, ahí ya ha llegado digamos, la importancia del Big Data y estáis ayudando también a empresas, digamos, tradicionales en aplicar estas tecnologías y sacarse estos beneficios. Sí, pues bueno, por un lado es cierto que, por un lado, nosotros en Canarias, sí que tenemos clientes, es verdad que no trabajamos tanto con Canarias, la mayor parte de las empresas con las que trabajamos están sobre todo en Alemania, dado que la empresa es una empresa que pertenece a un grupo cuya matriz es alemana, entonces sí es verdad que en el mundo sí que tenemos varios proyectos con empresas canarias, pero en el mundo del Big Data no tenemos tanto.
Sí que el mundo del Big Data se mueve bastante, nos han hecho bastantes consultas algunas empresas, claro, sobre todo, por un lado, los dos sectores, un sector, el que tú has comentado, el turismo. Otro sector también es el sector energético. También aquí tenemos nuestras propias empresas, pues, el mundo de energético, petróleo, etcétera, que tenemos varias empresas sobre ese mundo y ellos sí que tienen necesidades muy grandes de Big Data. Fuera de lo que es el ámbito canario en general, claro, hay que tener en cuenta un poco lo que comentaba al principio, que es que el mundo del Big Data no es una cosa distinta al BI clásico, no es ahora hago Big Data y hago cosas distintas a las que hacía antes. No, lo que hago es poder por fin hacer lo que siempre he querido hacer, que es análisis normal y corriente, estratégico de mis datos, pero con un volumen de datos que antes no tenía y con una cantidad de fuentes de datos que antes no tenía. Entonces, la relevancia del Big Data vendría a ser la misma que ha tenido siempre el BI, pero ahora, sobre todo ahora que ya el mundo del Big Data ya está integrado, por eso digo que incluso yo creo que en X años se dejará de utilizar la palabra Big Data y se utilizará solo BI, porque en el fondo Big Data no es más que una manera, digamos, entre comillas, correcta de hacer BI para el mundo en el que estamos a día de hoy, interconectados. Entonces, Big Data es BI. Ya a día de hoy casi podemos decir que Big Data es inteligencia de datos. Cualquier empresa que quiere saber algo sobre ello, que quiera saber cuánto dinero gana, cuánto dinero pierde, me están estafando, quiero hacer un estudio de marketing y quiero saber qué pasa si me voy a montar una sucursal en tal provincia. Todo ese tipo de cosas, que estas sí que las hacemos con nuestros clientes internacionales, son a día de hoy no se pueden hacer sin Big Data. Vale, genial. O sea, mucho trabajo en el futuro para nuestros alumnos, asegurado, ¿no? Sin duda, sin duda. Vale, pues Raquel, yo creo que... Yo creo que podemos ir terminando, ¿no? Ya. Están en clase con el profesor ya para seguir con la clase Sí. de Robot Process Automation. Y, sí. De todas formas, aunque recordemos aquí, cualquiera de los asistentes o de los alumnos del programa, si tienen más preguntas o se les ocurre después o, bueno, a lo largo de estos días nos pueden ir escribiendo, nos escriben a nosotros las canalizamos a Aridani, o igualmente si tienen preguntas sobre el mismo programa en sí. Así que muchísimas gracias a todos por asistir. Y sobre todo, muchísimas gracias a Aridani, porque ha sido un lujo tenerlo aquí con nosotros. Bueno, algunos asistentes nos dan las gracias también a través del chat. Así que, lo he dicho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias a todos.